Yo acá feliz de poder compartir con este panel de lujo. Quiero presentarlos brevemente. Desde Guatemala nos acompaña Liuba María Cabrera. Ella es actualmente coordinadora de los programas universitarios de investigación en Guatemala. Permíteme. De los programas universitarios de investigación en desarrollo industrial y en alimentación y nutrición, desde la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. Es ingeniera en alimentos, autora y coordinadora del programa de especialización en nanotecnología de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de San Carlos. Es investigadora principal en diferentes proyectos en la línea de FACIT y Multicit y CITED en vinculación con los sectores públicos y privados. Y ha tenido la oportunidad de presidir en varias ocasiones la Comisión Técnica Sectorial de la Industria en Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de Guatemala. Así que ella será la encargada un poco de liderar este panel desde la óptica de industria y academia. Marcelo Tabela, director, ya presenté la dama, ahora voy con los caballeros, en orden de comparecencia en el panel. Él es director del Centro de Investigación de Transferencia en Tecnología y Estrategias para el Desarrollo, CITED, de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Director académico de la Maestría en Administración de Negocios, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, de la UTN. Es profesor, además, de diversas maestrías y posgrados, entre las cuales voy a resaltar la maestría en Administración de Negocios, la maestría en Ingeniería de la Calidad y de posgrado en la especialización en Ingeniería Gerencial. Asimismo, Gestión de la Calidad y Evaluación de la Educación Superior. Eric Méndez, de Nicaragua. Él pues nos estará apoyando ya con una visión más holística, como mencionaba, desde las cadenas globales de valor. Él es consultor de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, rol del cual apoya diversas iniciativas y proyectos dirigidos al fortalecimiento del comercio en la región centroamericana, el Caribe, entre otros. Ocupó el cargo de director general de Fomento Empresarial en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua durante 12 años, puesto desde el cual administró e impulsó proyectos que contribuirían a la facilitación comercial y mejora del nivel de competitividad para diversas empresas del país. Igualmente es un apasionado por la calidad y se ha formado y desarrollado como técnico en normalización para el proyecto de sistemas integrados de la calidad. Es especialista en acreditación para el esquema de inspección ISO 17000, entre otros aportes profesionales que ha hecho. Nuestro panel va a estar discutiendo las estrategias para la innovación tecnológica. Arrancaremos con una presentación breve desde la experiencia de cada uno de estos panelistas. Marcelo nos va a compartir las estrategias de subsistencia versus las estrategias de desarrollo. Liuba nos va a compartir alianzas claves, hablando un poco de la vinculación de la academia con la industria para la innovación precisamente. Y Eric ya nos va a compartir de estas cadenas globales de valor y desde el enfoque de la innovación, por supuesto. Ya anteriormente nos compartía por acá Marcelo Tabela este muy importante hecho de que la gestión del cambio es permanente y que definitivamente es necesario innovar. Innovar desde el punto de vista del crecimiento en tecnologías, en transformación industrial y evitar, digamos, que esa curva que nos presentaba anteriormente siga a la baja. Así que bienvenidos panelistas. Vamos a tomarnos, por favor, cada uno, como mencionábamos, un 15 minutos para compartirnos desde su experiencia. Y posteriormente vamos a abrir una sesión de preguntas desde los participantes o la audiencia. Gracias. Iniciamos con el profesor Tabela.
Ahí está, ahora tengo habilitado el sonido. Gracias, Lilian. Ok. Muy bien, estoy aquí de nuevo, aquí estoy de nuevo. Bueno, vamos a sumar entonces algunas consideraciones. Voy a compartir pantalla de nuevo con otra presentación. Voy a seguramente apurar algunos de los aspectos para que no nos demoremos tanto. Pero bueno, me tomo un minutito para acomodar mi pantalla. ¿Se ve o no? Más o menos nomás. Se ve, pero por favor si puedes, exactamente. Ahí está mejor, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Claro, para que se vea bien. Marcelo, ¿qué nos vas a compartir entonces? Cuéntanos, por favor. Bueno, perfecto. Yo en realidad voy a encarar el tema desde lo general, desde la estrategia para la innovación tecnológica de las empresas, pero voy a compararlo un poco desde el concepto de innovación, porque algunas estrategias claramente son de subsistencia cuando nosotros innovamos, y es muy común en Latinoamérica, en Argentina le llamamos, lo atamos con alambre, o salir del paso o zafar. Y a veces sí innovamos para eso, pero me parece que tendríamos que pensar un poco más allá y pensar en innovar como una estrategia competitiva. Entonces, es un poco ese disparador que voy a hacer. Voy a listar algunas de las estrategias, por supuesto no puedo profundizar, porque nosotros tenemos dentro de la maestría de Administración de Negocios un curso completo de gestión del conocimiento de la innovación tecnológica, y de allí, lógicamente, hacemos pequeños recortes. Voy a empezar con una frase con la que terminé la exposición del martes a la hora de entrenar en técnica y gerencia. Es una frase de Albert Einstein, ¿no? Que algo sabía, ¿no? Lo interesante es que Einstein planteó esta frase un siglo atrás, hace prácticamente un siglo, y decía que en tiempos de crisis solamente la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo aquí quiero hacer dos salvedades, y así empalmo la conferencia para los que estuvieron el martes con la de hoy, y dos salvedades. En tiempo de crisis, en Latinoamérica, estamos permanentemente en tiempo de crisis. En Latinoamérica empezamos con crisis políticas que se transforman en crisis económicas, que se transforman en crisis sociales, que derivan en crisis alimentarias, que derivan en crisis sanitarias y nuevamente generan nuevas crisis políticas y este círculo vicioso de crisis. Por lo tanto, el concepto de Einstein para nosotros es permanente. Solamente la imaginación es más importante que el conocimiento. Y venimos resaltando de que estamos en la era del conocimiento y la importancia del conocimiento. Entonces, decir que solo la imaginación me lleva a mí a cambiar una palabrita para adecuarla a nuestros tiempos modernos y transformar imaginación en innovación. Entonces, para nosotros en Latinoamérica, permanentemente, solo nuestra capacidad de innovación puede ser más importante que el conocimiento. Vamos a tomar una definición de innovación. Tomo el libro verde de la innovación de la Comisión Europea del año 1995 porque suele ser un libro de referencia para cuando se habla de innovación y ha servido de disparador para la innovación, no solo en Europa, sino en luego proyecciones que se hicieron en Latinoamérica. Años atrás publicamos un libro que era el libro azul de la innovación tecnológica en Argentina. Bueno, por allí queda en el recuerdo, debe ser unos 15 años atrás. En definitiva, ¿qué se entiende por innovación? La innovación como el sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, algo nuevo, algo novedoso, en las esferas económicas y sociales, de forma que aporte soluciones inéditas a problemas. Innovar para resolver problemas y permitir así responder a las necesidades de las personas y la sociedad, para resolver problemas no solo de las personas, sino también de la sociedad. Este sería el concepto. Ahora, pregunto yo, ¿esto es innovar? Cuando se nos rompió la manija de la canilla, poner una llave de cerradura y poder abrirla igual. Se nos rompió el reloj y le agregamos los números a la pared. No tenemos la batidora y hacemos la mayonesa con
una perforadora, una silla de plástico para colgar el televisor, el asiento de un auto para que sea más cómoda la bicicleta, hacer peso en la llave térmica para que se mantenga la energía con una zapatilla, usar una bolsa de nylon para el combustible, un cono para transformar un water closet en un inodoro, etcétera, etcétera. ¿Es innovar esto? Bueno, allí es lo que yo digo. Estos son innovaciones para salir del paso, innovaciones para zafar, innovaciones de subsistencia, para poder subsistir. ¿Esta sería la estrategia que tienen que llevar adelante nuestras empresas? ¿Esta sería la estrategia que nos debería llevar a ser competitivos, a ser sostenibles, a crecer como empresas con mayor conocimiento y mayor valor de sus intangibles? Y yo pienso que no, que las estrategias de innovación tendrían que crear ventajas competitivas suficientes y sostenibles a nuestras organizaciones y a nuestras empresas. Por lo tanto, estas estrategias deben estar en el marco de un sistema de gestión de la creatividad y la innovación tecnológica. Y entonces, las empresas, ¿qué estrategias deben seguir? Yo acá tomo el libro de Manuel San Pedro, justamente uno de los fundadores del Cluster Córdoba Technology, que en el 2007 escribió un libro bastante interesante, de alguna manera resumiendo las estrategias de innovación tecnológica. Vamos a ver si tomo un puntero para explicarlo mejor. La primera que plantea aquí las estrategias de prospección y vigilancia tecnológica. Después yo las enumero, no me da el tiempo para explicarlas, pero me parece que estas son muy interesantes. Pero estas estrategias en general apuntan a construir nuestra inteligencia competitiva y apuntan a, en muchos casos, terminan descubriendo investigaciones, desarrollos e innovaciones externas, en algunos casos contratar trabajo de investigación a medida, o en muchos casos disparar nuestras propias investigaciones. Otra de las estrategias son del tipo de vinculación tecnológica, lo que LIUVA va a desarrollar. La cooperación tecnológica, el desarrollo de tecnología en conjunto con otros actores, otra vez el asociativismo. Las más comunes suelen ser las estrategias de inversión en capacidades tecnológicas, contratar a un tercero para que desarrolle tecnología, para incorporarla, generalmente a través de contratos de transferencia tecnológica. Y a su vez, las que habitualmente se hacían en Latinoamérica, tendían a ser estrategias de inversión en bienes de capital e insumos. Adquirir equipos y materias primas para incorporar tecnología innovadora. Nosotros a esto a veces le llamamos la modernización tecnológica de las industrias. Esto puede ser muy importante, pero claramente tiene un grado de innovación inferior a las estrategias anteriores. Recording stopped. Y finalmente, las estrategias de aplicación de capacidades tecnológicas propias. Es decir, estrategias de hacer I+D más I internos. Desarrollo de tecnologías propias únicamente con medios internos. Es factible, esto es más común en las empresas de software, por ejemplo. No obstante, las otras estrategias, todas tienen sus puntos importantes, válidos y destacados. Algunas, inteligencia competitiva, sistema de creación, comunicación y aplicación de conocimiento a través de un montón de factores que nos permiten relacionar información para tomar decisiones. Una de estas estrategias está con la vigilancia tecnológica. Organizar la observación y el análisis del entorno con el objeto en realidad de detectar conocimientos útiles para nuestra toma de decisiones en la innovación.
Esto es muy importante y en esto puede participar claramente también el Estado. Prospectiva tecnológica, algo mucho más complejo, que tratar de prevenir lo que puede pasar en el futuro. Identificar aquellas tecnologías capaces de generar beneficios económicos y sociales a futuro. Esto es interdisciplinario, es una tarea mucho más compleja, pero las asociaciones de la sociedad civil, el Estado y las propias empresas pueden participar de esto. Y esto es muy importante para hacer una perspectiva para el desarrollo de la economía de nuestros países. Y el benchmarking, esto es mucho más común, más asible, más manuable, que son procesos que implican la comparación de ejecución de práctica de una compañía. Se toma de base otras compañías que han obtenido un mejor rendimiento, unas mejores prácticas, unas buenas prácticas. Por lo tanto, se transforma en un proceso iterativo y continuo. Puede ser aplicado a la puesta en común de información con otras organizaciones que trabajen en conjunción. El benchmarking más productivo, nosotros hemos tenido proyectos de benchmarking, pero nosotros actuamos como observadores externos y buscamos las mejores prácticas entre las distintas empresas. Es mucho más productivo cuando las propias empresas integran sus cadenas de producción y ellas mismas exponen sus fortalezas, sus debilidades y pueden transferirse ese conocimiento. Detectar las mejores prácticas y transferirlas a los demás. Esto solo se puede hacer cuando hay confianza entre los empresarios y cuando los procesos asociativos llegan a un estado de éxito. Y finalmente, en general, cuando se genera innovación interna, tecnológica, hay otra instancia como herramienta muy importante que es la protección intelectual. Tanto de los derechos de autor, por ejemplo para los software, que son derechos de autor lo que se respalda, como la propiedad intelectual, las patentes, los prototipos, los diseños, resguardar esa protección. Lo que significa que las empresas que tienen sistemas de I+D, I+I, y los propios órganos y las propias universidades deberían tener sus oficinas de protección intelectual que permita resguardar esos derechos y poderlos transferir. Muchas gracias. Esto es como un cierre, pero fíjense cómo aquí quedó atado en la ODS 9, innovación con industria y con desarrollo sostenible industrial. Muchas gracias. Ahora quiero presentarles a Eric Méndez. Él, desde su expertise, desde su experiencia profesional en comercio internacional, dirección y gestión pública, nos va a estar compartiendo esto de las cadenas globales de valor, que es un tema bastante importante que viene como a concretar lo que hemos abordado desde el desarrollo que nos hacía Marcelo y Luba. Hola, Eric. Hola, Lilian. Hola a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Voy a tratar de compartir pantalla. No sé, me comentan por favor si pueden visualizar. Me comentan si pueden visualizar la pantalla, por favor. No, Eric, aún no. Ok, permítanme. Permítanme. A ver si puedo. Lo que pasa es que tengo dos monitores y siempre me pasa lo mismo acá. No sé si ahora voy. Si ahora lo pueden ver. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, primero, definitivamente creo que hemos estado abordando temas bastante importantes sobre aspectos relacionados con industrialización, con innovación, que son elementos que van muy, pero muy de la mano. Yo en esta parte del simposio quiero tratar de hacer un enfoque relacionado a cómo se traduce esto en nuestro contexto económico, porque básicamente todo lo que intelectualmente producimos, todo el conocimiento que se genera,
todo lo que está relacionado con el desarrollo y motivación de la tecnología y de la innovación, pues tiene un lugar de ser dentro de nuestra sociedad y nuestro mundo. Un mundo muy conectado, muy globalizado y que en consecuencia pues tiene efectos en cada uno de los ámbitos que nosotros nos movemos. Marcelo, por ejemplo, ha sido una excelente exposición sobre el concepto de industrialización y lo que implica la industrialización y la necesidad de tener claro ese aspecto para generar valor. Y luego también veíamos a Prothena como empresa, un ejemplo de lo que las empresas tienen que hacer para que esos conceptos de innovación calen, lleguen a los mercados, tengan beneficios no solo económicos, sino también sociales. Entonces, básicamente esto tiene mucho que ver con la capacidad que tienen los países para avanzar en cómo incorporarse a este proceso de globalización, encadenamientos globales. Lo primero sí que quisiera un poco hacer retrospección digo porque este es un informe que se publicó hace poco y tiene que ver con el concepto de innovación. El concepto de innovación tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero si fijan en nuestra región, básicamente solo 3 países tienen o están acercándose a la mitad, o sea, en una evaluación de 131 países cercanos a los 50, a la posición 50-60, solo 3 países en la región están avanzando en estos criterios. Hablamos de México, hablamos de Chile, hablamos de Costa Rica, o sea, países que en una evaluación, ya voy a mostrar un poco de qué se trata, están moviéndose en esas direcciones. Luego, los países, el resto de países, sobre todo en Sudamérica, hay innovación, sí que la hay, pero está un poco más alejada de lo que deberíamos considerar como metas en estos conceptos y en estos criterios. Y obviamente hay algunos países pues, que o no tienen cobertura en el tema o simplemente todavía tienen muchas brechas que atender. A escala global, obviamente sabemos que Norteamérica tiene una vanguardia muy fuerte en estos temas, en Europa igual, Asia, pues obviamente ya vamos a ver incluso algunos ejemplos muy puntuales de esto, tenemos a Singapur a la cabeza, o en el caso de Oriente, y los israelíes, los Emiratos, Chipre, o sea, son países que están manteniendo estos temas. La India, por ejemplo, está muy bien posicionada en el tema de innovación, cómo lo están manejando, y Sudáfrica también hace lo suyo en algunas partes. Pero ¿por qué a veces nosotros hablamos de índices? ¿Por qué creemos que es necesario? Primero porque no se llega a tener un concepto de innovación si no se suman factores que propician la innovación. En estos casos, nosotros hemos visto ahorita el concepto académico y en la academia obviamente surgen elementos, pero también Luis acaba de mencionar, por ejemplo, marcos regulatorios, políticas que generen un ambiente de innovación o empresas mismas que tengan ambientes, que tengan ecosistemas que permitan el concepto de innovación. En el ámbito del capital humano y las investigaciones, evidentemente esto es fundamental, así como infraestructura. En infraestructura, que es uno de los temas donde más rezago tiene nuestra región, creemos que hay aspectos que deberían tenerse muy presentes. Esto tiene que ver también con la sofisticación, lo sofisticado del mercado. Capacidad de crédito, lo mencionaba Marcelo en algún momento, las pymes, las empresas tienen capacidad de crédito, tienen capacidad de hacer inversión, pueden hacer competencia en los mercados, escalar progresivamente en los mercados. Son temas que tienen mucho que ver con la capacidad que las empresas tienen para innovar. Y esto obviamente se asocia también a otros conceptos que escuchamos muchísimo, pero que a veces no los tenemos debidamente dimensionados, como es el tema de la competitividad. O sea, ese ser competitivo al final de cuentas tiene que ver con la capacidad de mantener cierta posición en determinados ámbitos a los cuales queremos llegar. Entonces, otro de los elementos que evalúa este índice tiene que ver con el grado de sofisticación que tienen los negocios, qué tanto se conoce, qué capacidad hay de generar link de innovación, ¿verdad? Y con todo esto, pues generar salida. Esto hay una parte que tiene mucho que ver con cuáles son los elementos de entrada que propician la innovación y cuáles son los elementos de salida. El elemento de salida es conocimiento y tecnología y creatividad, que al final de cuentas son las que posicionan. Nuestra región
tiene un lastre en este tema porque evidentemente nosotros, y alguien lo mencionaba, estamos compitiendo bajo factores que no necesariamente son los que marcan las pautas en los mercados internacionales. Y esto tiene que ver con variables como la productividad, por ejemplo. ¿Qué tan productivos somos? Cuando hablamos de industria, ¿qué nivel de industrialización tenemos? Hablamos de una cuarta revolución industrial, pero hay países que en nuestra región a lo mejor están todavía en una segunda o tercera fase de industrialización y se le llama industria, pero no necesariamente nos posicionamos en saber cuál es ese tipo de industria al que estamos llegando, al que estamos accediendo. Si es una industria 4.0, donde tenemos una gran cantidad de factores que determinan el criterio de creación, el criterio de uso de herramientas de digitalización en este momento, que es particularmente relevante. La CEPAL ha advertido esto desde hace mucho tiempo porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto no avanza, esto no está avanzando de manera simétrica, sino que hay mucha asimetría y en consecuencia nos encontramos que tenemos cadenas globales de valor que están explotando las capacidades que tienen los países para alcanzar grados de especialización en su industria. Y obviamente, como digo, el grado de industrialización tiene que ver con el grado de innovación. Los impulsores de todo esto tiene que ver, ¿verdad?, en las cadenas globales de valor, la forma en que los países tienen capacidad de moverse y conectarse a esas cadenas, basándose en algún criterio de especialización o hiperespecialización en este caso, que se fundamenta en un ciclo o un nicho de empresas que se conectan entre sí. Pero conectarse a esas empresas no necesariamente es algo que dependa de la voluntad, del entusiasmo, de la capacidad de tener marcos regulatorios, no. O sea, nuestra región, por ejemplo, tiene aproximadamente una cantidad superior de 100 acuerdos comerciales y no necesariamente se explotan esos acuerdos comerciales ni generan el bienestar que podrían estar generando. Entonces, ahí tiene mucho que ver con la capacidad de hacer uso apropiado de esto. Las cadenas mundiales de valor están en un proceso de segmentación de la producción. Esta segmentación genera espacios específicos de participación y estos espacios específicos de participación pues dan un aporte a la sociedad. Lo que ocurre es que no necesariamente estamos llevándonos nosotros la mejor parte de estas cadenas porque estamos usualmente en la fase primaria de la cadena en donde los aportes son mínimos, la creación es mínima y en consecuencia el valor agregado que damos es mínimo. Y por lo tanto tenemos pues obviamente una desventaja importante. Ahora, lo que ocurre acá es que estos movimientos están viéndose en periodos pero muy cortos. Por ejemplo, si uno ve este gráfico que está acá, ve cómo eran las cadenas, los encadenamientos en el año 2000 y vemos, por ejemplo, en Europa cómo estaba la dimensión de interconexión entre los países. Y veíamos, por ejemplo, a un China bastante participando, pero no en la dimensión que lo tenemos en 2017, en donde ya hay incluso un movimiento de Japón hacia otra posición y Estados Unidos, aunque mantiene mantiene a los dos grandes socios comerciales, México y Canadá, y obviamente a nivel de acuerdos comerciales, eso lo podemos ver con la última revisión que se hizo, pero vemos cómo cambió la red de conexión entre estos clústeres globales que están asociados con las cadenas de valor. Entonces, vemos, por ejemplo, algunos países que se han incorporado, por ejemplo, España se movió un poco más al centro de esto, y esto es bienes y servicios. Pero veamos, por ejemplo, en tecnología, las redes de tecnología. En el año 2000, miren cómo era la posición que tenían los países europeos, dónde estaba Estados Unidos, dónde estaba China, y cómo está cambiando esto en 2017, en donde ya hay una nueva gestión de estas redes. Y esto se explica básicamente por la capacidad de los países en estar explotando esas innovaciones y ese grado de industrialización. En algún momento hemos hablado, porque yo sé que aquí hay participantes de otras conferencias que he tenido la oportunidad de apoyar, de aspectos como la robótica, por ejemplo, que marcan la diferencia entre una producción. Hablamos de industrialización cuando ya el factor a escala humana ya está en una dimensión no de producción, sino de supervisión, de diseño, de configuración. Y eso es lo que ocurre en estas industrias, donde prácticamente tenemos un grado de robotización y está sustentado en un procesamiento de alto nivel.
De hecho, ahora mismo hay incluso serios problemas en el tema, por ejemplo, de semiconductores, de microprocesadores, porque hay una demanda importante de esto en estos países y esto está teniendo afectaciones en las redes globales de valor. Entonces, estamos hablando, como digo, de escenarios bastante complejos en donde definitivamente nuestros países tienen aspectos importantes que trabajar. A nivel así pero muy resumidamente, si uno quisiera considerar, por ejemplo, uno de esos ámbitos como es la digitalización, hay aspectos que requieren particular atención. El último informe de Naciones Unidas de la UNCTAD habla de la necesidad de prepararnos para eso. Alguien hablaba de digitalizar pymes. La digitalización de pymes no se trata de usar un correo electrónico en un teléfono, se trata de procesos debidamente sustentados en transformación digital que faciliten y que nos pongan en una ruta para que inversionistas internacionales, para que los flujos de comercio sean más ágiles, sean más eficientes, sean más predictibles y con eso haya una reducción de la incertidumbre al momento de hacer transacciones. Aspectos relacionados por competencias son fundamentales. De hecho, a escala global, hay problemas importantes porque hay 4 empresas en el mundo que están consolidando todo lo que es la obtención de datos e información que se mueve en la economía digital que tenemos. Amazon, Google, Apple, Facebook, por ejemplo, son empresas que están consolidando toda la información que circula a nivel global. ¿Qué implica por las políticas de innovación? Primero, estos son aspectos que tendríamos que considerar de largo plazo. O sea, en algún momento hay que empezar, claro que sí, en algún momento hay que empezar, pero vemos que los cambios como consecuencia de la estrategia de innovación y la adopción de tecnología son en el mediano plazo. Lamentablemente no son procesos de corto plazo, tristemente, y lo digo tristemente porque una de las cosas que nosotros tenemos en nuestras sociedades es que queremos que todo surja ya y pensamos que todo va a ocurrir ya, pero no es cierto que eso es así. Estos procesos requieren de creación de infraestructura, requieren de creación de conocimiento, requieren de madurar políticas públicas en diferentes niveles que permitan que esta innovación de procesos y productos sea una realidad. Y si eso es así, vemos cómo se esperarían cambios en la productividad total de factores y usualmente esto lo vemos para las exportaciones por la conexión, la hiperconexión que hay entre las economías del mundo y el crecimiento sustentable, el empleo, que es lo que se ve, de manera que se pueda generar un proceso gradual. La innovación, por lo tanto, es un concepto estructural, bien lo decía Marcelo en su ejemplo. No, o sea, innovar sí, puede ser poner ese zapato para sostener algo, pero no es eso lo que va a generar desarrollo, ni lo que va a generar o traducir efectos importantes en la sociedad. Esto tiene que ver con un cambio cultural que tenga una visión integral y estratégica. Sí que hay que iniciar en algún momento, o sea, no podemos tampoco pensar que vamos a ser solamente sujetos receptivos. En este caso es necesaria la proactividad y esta es una combinación de múltiples actores. El sector privado, el sector público, las academias son definitivamente piezas claves en esto y con todo ello pues deberíamos de tener esos criterios. Las cadenas de globales de valor nos dicen por dónde está cada país y asociado a su nivel de desarrollo, pero cómo nos movemos entre ellos depende mucho de ese concepto de innovación, de ese concepto de competitividad y del grado de avance que se esté generando y desarrollando en cada uno de esos ámbitos. Muchas gracias por el espacio. Saludos. Gracias, Eric. Tremendo aporte. Creo que uno de los mensajes claros es que sin adopción al desarrollo tecnológico no hay innovación. Quiero invitar a Liuba y a Marcelo a abrir cámara para que atendamos preguntas, de estas presentaciones que han hecho. Yo me quedo con el concepto que nos brindaba Marcelo Tadel al inicio de la innovación como sinónimo de producir y asimilar. Voy a quedar ahí en asimilar con éxito una novedad que aporte soluciones a los problemas que está viviendo pues nuestra comunidad, etc. Entonces, bajo este concepto,
quisiera que Marcelo y Eric pudieran responderme. Cuando se hace este análisis sobre China y el sudeste asiático, ¿verdad? Pues uno dice, si ellos pudieron, e innovación se trata de asimilar, ¿por qué la región simplemente no toma esos modelos y de ahí, y si hay ejemplos o rutas claras de qué deberíamos hacer? O sea, adoptando estos modelos, estos casos de éxito, ¿por qué simplemente no nos iniciamos sobre esa hoja o esa ruta de trabajo? Eric, vos que hablaste un poco de China, adelante. Ok, de acuerdo. Sí, bueno, definitivamente uno podría pensar que la ruta puede ser una adopción de lo que han hecho otros países. Sin embargo, hay en esencia algunos elementos culturales que tienen mucho que ver con la manera en cómo manejamos esos enfoques de desarrollo. Y no se trata necesariamente de criterios como a veces se ponen sobre la mesa de políticos o rezagos sociales, etcétera. No, tiene que ver en realidad con una visión de sociedad, como digo, que es donde confluyan diferentes actores clave. Les voy a poner un ejemplo. Vietnam, al igual que muchos países nuestros, tenían situaciones similares y hoy son captadores de inversión extranjera directa de alto nivel. Pero ¿qué hace un país para que llegue Samsung y se instale instale sus fábricas ahí y empiecen a ensamblar? O podemos hablar lo mismo de Camboya, podemos hablar algo similar en Laos, donde son países que pueblos completos han desaparecido, dejando de producir arroz, dejando de producir cultivos primarios para moverse a estos temas. ¿Qué ha pasado ahí? Educación, un factor fundamental, o sea, gente preparada para llegar a ese nivel, una reconversión importante en la estructura educativa de lo que se necesita por parte de esta empresa. Y lo segundo, así pero muy reduccionista, hablándolo de manera muy reduccionista porque hay mucho más, pero la educación y lo segundo son políticas públicas que sean bastante coherentes con lo que se está esperando. Es decir, yo como país, si quiero que un inversionista venga y se instale, tengo que pensar en todas las condiciones que le debo ofrecer y pensar que otros países también están compitiendo porque ese inversionista llegue ahí. Entonces, ¿cómo me diferencio? ¿Qué le ofrezco para que se venga aquí y no se vaya al otro lugar? Entonces, estamos en un concepto, como decía al inicio, de competitividad, pero obviamente la competitividad de un país somos nosotros, somos las personas que conformamos ese país y el grado de aporte que podemos dar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Eric en el sentido que no es tan fácil extrapolar un modelo para aplicarlo en otro ámbito en donde tenemos concepciones culturales y experiencias y trayectorias que no son iguales y que efectivamente necesita ser adecuado a nuestras necesidades. Sí, claro, igual también comparto con Eric, hay cosas básicas, imprescindibles, como la calidad de la educación, que es lo que se va a hablar en el otro panel, la calidad educativa, que es imprescindible para el desarrollo de un país, lo cual creo que nadie puede tener duda, y las políticas públicas que sean orientadas hacia, y no solo para obtener la erradicación de una empresa internacional que pueda actuar como un disparador de proveedores y de innovaciones y de inteligencias, sino también para asociar nuestras propias capacidades y potenciarlas y llevarlas adelante y escalarlas. Repito el ejemplo que hablé cuando hablé de Cluster Córdoba Technology, ¿no? Era muy importante que viniera Motorola, pero también era muy importante que potenciáramos a las propias empresas para que escalaran su capacidad de innovar, ¿no? Ese sería más o menos la idea, integrando lo que dijo Eric, ¿no? Marcelo, en ese sentido me suena mucho a un benchmarking, ¿es así? Y si de hacerlo, ¿qué tipo de benchmarking es el más provechoso según tu experiencia? Mira, esto yo algo dije, pero el benchmarking hay de distintos tipos. Puede haber benchmarking interno en una propia organización para tratar de aprovechar las capacidades y las buenas prácticas de los distintos actores de la misma organización. Puede haber benchmarking de tipo de observador, o sea, de vigilancia, en donde nosotros lo que estamos viendo son las capacidades, cómo lo hicieron los demás, para tratar de tomar las mejores prácticas y copiarlas, imitarlas y aplicarlas e implementarlas.
y también puede haber benchmarking asociativo. Yo creo que este último es el mejor de todos. Es cuando conformamos un clúster en distintas organizaciones y podemos integrarnos. Doy un ejemplo muy simple. El Estado quiere licitar la compra de pupitres para las aulas donde va a dictar clase, o camas para los hospitales. Y un pequeño productor solo no puede abastecer esa demanda. Si pudiéramos asociar distintos productores que puedan, integrándose y haciendo un benchmarking, cumplir con los requisitos de las normas de calidad que exija el comprador, y podamos trabajar todo en tal confianza que podemos producir con los mismos estándares, porque todos hemos llegado a ese mismo nivel, y si hay alguna innovación, la podamos transferir entre las propias empresas, y vamos a resolver muchos limitantes que tienen las pequeñas y medianas empresas. Y eso es un benchmarking, pero es asociativo. Y ese me parece que de los tres es el más productivo, más allá de que se pueda hacer cualquiera. Aquí hay empresas fabricantes de pick-up, que dentro del sistema automotriz consideramos la pick-up como un producto muy competitivo en Argentina, se usa mucho en el campo para la producción agrícola, y compiten Toyota con Nissan, con Renault, y hacen benchmarking pero individual, es decir, supongamos Nissan compra pick-up de los distintos otros fabricantes, Chevrolet, todos los que están en el mercado, Ford, y empiezan a ver qué ventaja tiene su producto o los productos de los otros para copiarle el beneficio. Ese benchmarking funciona, pero es mucho mejor, sobre todo cuando hablamos de pyme, en el benchmarking asociativo. Pero bueno, es una mirada, ¿no? Así es. Había una invitación siempre a observar los indicadores, ¿verdad? Ya Eric nos hacía referencia a los índices globales en los diferentes ámbitos. Ya Liuba nos compartió un poco de los números que maneja la universidad en cuanto se refiere a la relación con la innovación y el Estado. Y este espíritu de observar me lleva a hacerles esta pregunta a los tres. Una pregunta un poco comprometedora, me disculpan, pero observábamos con esto del coronavirus a muchas universidades unidas con empresa privada para atender la necesidad, esta demanda que sobrepasó a todo el cuerpo médico de diversos países de respiradores. Y entonces salían universidades en Inglaterra, en Costa Rica inclusive, pues con innovaciones, con propuestas de nuevos equipos, innovando, ¿no? Innovando, usemos el término que hemos estado, ¿no? Pero, ¿qué pasó en estas otras universidades? ¿Qué pasó en nuestros países, en otros países? ¿Qué pasó que se vio tan limitada esa estrategia, esa respuesta, mejor dicho? ¿Hay acaso un límite, acaso una estrategia que no se ha hecho en cuanto a esta vinculación tecnológica entre la academia, la empresa, el Estado? ¿Qué está pasando? ¿Y cuál sería para ustedes la recomendación para favorecer la innovación dentro de este macro que hemos estado abordando? Que empiece Liuba, que no ha hablado. Liuba, te pasaron la puerta caliente. Muchas gracias, Lilian. Sí, realmente es una pregunta que se puede abordar desde diferentes aristas, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hubo esa apertura de parte de las universidades? Vamos a generalizar del sector académico para proponer, vamos a seguir tu ejemplo, el de los ventiladores, ¿verdad? Bueno, muchísimos casos. Yo realmente les puedo hablar desde la perspectiva de Guatemala. Acá varias instituciones académicas partieron esa odisea de desarrollar un producto nuevo o de desarrollar mejoras, porque debemos de partir en que son productos liberados a nivel de propiedad intelectual. Los pudimos encontrar en internet, los pudimos encontrar en diferentes espacios virtuales y conocer cómo desarrollar un ventilador. Sin embargo, una de las conclusiones desde la academia, Lilian y colegas, fue que definitivamente nos hace falta esa parte de carpintería
final. El tema de acomodo de los últimos cables, porque la universidad no tiene ese tiempo o todavía esa práctica de desarrollar las piezas que guarden la estética. Digamos que la estética de ese dispositivo fue el mayor reto, porque la conectividad, el tema de mecánica eléctrica y todas las carreras de la Facultad de Ingeniería, en nuestro caso, no se nos hizo difícil desarrollar. Tenemos un instituto de innovación, tenemos políticas que facilitaron esos vínculos para generar equipos desde la universidad con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, con la Cámara de Industria, ¿verdad? Que era con la fundación del gobierno que quería desarrollar esos dispositivos. Entonces, eso es uno de los mayores retos, la parte final de un dispositivo, porque el conocimiento está, el funcionamiento, el reto, atender una demanda, existe la posibilidad y de desarrollar dispositivos. Pero entonces, ¿cuál sería la recomendación? Puntualizar en mejorar esos detalles, la preparación de ese personal de diseño, de arquitectura, que pueda mejorar la estética del producto para lanzarlo y ponerlo a disposición de la sociedad guatemalteca, del sector de salud, quien lo vaya a requerir, porque el resto creería que está, aunque los retos son muchos. Dejo espacio para los compañeros. Gracias, Lilian. Bien, yo quería comentar que en Argentina hay 3 fábricas de respiradores artificiales. 2 de ellas están justamente en Córdoba. Y ambas fábricas pertenecen a la Cámara de la Industria Electrónica, con la cual nosotros como universidad tenemos convenio y hemos trabajado activamente con ellos. O sea que hay una interrelación. De todos modos, el sistema científico-tecnológico aquí hizo una convocatoria con fondos propios específicos para resolver temas que tuvieran que ver con la salud en lo que es COVID. Mi centro de investigación tiene un proyecto mucho menos ambicioso, que es la automatización de los respiradores manuales. Estos respiradores tradicionales manuales, su automatización y su control automático de tal manera de poder cumplir con todas las exigencias de la ADMAT, que es el organismo de aprobación de este tipo de equipos y de todo lo que es insumos médicos, farmacéuticos, salud y alimentos. Es un proceso largo también por los requerimientos técnicos legales de presentación ante el ADMAT. El desarrollo ya está hecho en un porcentaje, pero nos faltan algunas pruebas de verificación y por supuesto todo lo que es los trámites que estamos hablando que acompañan, que son bastante complejos, ¿no? Es un poco lo que decía Liuba. No termina solo en el conocimiento tecnológico, sino en terminar con el producto que se adecue a las normativas. Mucho menos ambicioso, solo una metodología para transformar los respiradores manuales tradicionales de los servicios de emergencia en respiradores automáticos. Esa es la experiencia que hemos tenido al respecto, Lilian. Gracias, Marcelo. Eric, vas a un poco a nivel tal vez más amplio, creo que tiene mucho que ver ese binomio que se ha mencionado de conocimiento y producción. O sea, estamos claros que quienes producen y elaboran los equipos, los productos, es el sector empresarial. Ahí en este caso es la capacidad de tener esas conexiones para que esa transferencia de conocimiento se acelere vía todo el aporte que pueda dar científicamente una universidad a través de sus centros de investigación, sus centros de análisis, de estudio, y este puede ser un acelerador. Pero luego está la otra parte donde la producción ya es empresarial, porque al final las empresas son las que tienen toda la maquinaria para producir, para ensamblar, para distribuir, y eso es un poco lo que ha ocurrido. Por ejemplo, nosotros hemos visto que a nivel comercial muchas empresas que de manufactura tuvieron la capacidad de moverse rápidamente a un incremento en la producción de batas, en la producción de mascarillas, etcétera, y no se diga, por ejemplo, en China, donde muchas de estas empresas con una orientación directa de los gobiernos movieron totalmente sus factores de producción a ese tipo de temas. Entonces yo creo que siempre tener claro cuál es el aporte que puede dar cada cual. Yo creo que la academia tiene ese aporte de conocimiento que puede catalizar, que puede acelerar, pero siempre el sector empresarial es el que también debe pensar en esa parte de cómo unirse y cómo generar la capacidad de incrementar todo esto a partir de prototipos, a partir de patentes liberadas,
y poner a disposición, ¿verdad?, lo que se necesita bajo las condiciones, obviamente, que puedan ser acordes al país. Hay países que pueden subvencionarlo, hay otros que no pueden subvencionarlo, pero pueden facilitar crédito, ¿verdad?, etcétera. Entonces yo creo que ese binomio siempre es importante tenerlo muy, muy presente. Bien, quiero dar lectura, gracias, definitivamente sí hay una brecha importante ahí que identificar y cubrir, ¿verdad? Sobre todo cuando el asunto nos supera y bueno, y miramos que era un tema de vida o muerte, ¿no? De salud. Tremenda lección, tremenda escuela nos ha dejado COVID para identificar todo esto. Voy a hacer lectura de unas preguntas en el chat de la audiencia. Les cuento que han estado con unas preguntas bastante interesantes también. Dice Walter Cova que hemos estado escuchando exposiciones referidas a la importancia de formar, fomentar mentalidad innovadora, ¿verdad? Tanto en empresa como en academia, y se ha insistido en la propiedad intelectual. Entre otras observaciones que él hace, pregunta hasta qué punto se ha avanzado en la capacitación de los integrantes, de los gobernantes, presentes y futuros para asumir los desafíos planteados por los ODS. O sea, traduciendo un poco, resumiendo la pregunta, ¿los gobernantes están capacitados para asumir los ODS? Walter, qué pregunta, Walter. Están preguntando de última, ¿los gobernantes están capacitados? Qué complejo que es preguntar eso. Y muchas veces hay un gap entre la idea política y la información y conocimiento para implementar esa idea política, porque yo creo que todos estos objetivos planteados fueron planteados también por los políticos. Y la mirada global que dio Javier al principio cuando abrió la jornada, efectivamente es una mirada política, porque es una política de desarrollo hacia dónde debería ir la región, considerando los conceptos de pobreza, de inequidad y demás. Ahora, es más fácil pensar hacia dónde debiéramos ir, y si viene lo primero que debemos hacer, de encontrar los mejores instrumentos para poder ir en ese camino. Y aquí lo único que podemos hacer y estamos haciendo es tirar la idea de lo que pensamos que podrían ser los mejores instrumentos. Por supuesto que las clases políticas deberían tomar estas ideas y nosotros prestarnos a ayudar y apoyar, y ese triángulo de Sábato, porque habló Eric del binomio, yo hablo del trinomio que planteó Sábato hace 50 años, incluye al Estado, y en el Estado incluye también a quien le toca en su momento administrar ese Estado, o sea, el gobierno de turno. Y hasta ahí quiero llegar porque después ya entraríamos en otro tipo de debate. Y mira que parte de esos han sido objetivos de esta red, ¿verdad? Poder difundir a nivel institucional, académico y los otros actores esta importante temática de las estrategias para cumplimiento de ODS. Capacitarnos, conocer. Hay otra pregunta de Romina Ivanu, dice cuáles son las fuentes más comunes a nivel de instituciones educativas para sustentar los proyectos que se planifican, ya sea de manera individual e interinstitucional. Creo que esa pregunta para Liuba. A ver, ¿cuáles las fuentes más comunes a nivel de instituciones educativas para sustentar estos proyectos? Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente es importante conocer las bases del proyecto para poder dirigirnos a la fuente. Fundamental, ¿verdad? La fuente tiene que ser totalmente afín y tiene que ser un complemento de cada uno de los proyectos que vayan a desarrollarse. Yo creo que hoy día, tal y como me han antecedido al inicio del evento, los retos que tenemos, los ODS que están incluso pausados, incluso los autores que están indicándonos que vamos en retroceso sobre algunas metas, es importante meditar y retomar algunas iniciativas que sean valiosas como fuentes para cualquier tipo de proyecto que se vaya a realizar.
las universidades, vamos a hablar de cada uno de los sectores, tiene que encauzarse y tiene que priorizarse. Y voy a vincular esta pregunta de las fuentes con la pregunta anterior, la formación, las capacidades, los conocimientos que pueda tener un diplomático, un funcionario de gobierno, definitivamente tienen que estar alineadas al tema, alineadas al área, a las funciones y a las atribuciones de su puesto, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, me traigo esa misma respuesta al tema de las fuentes. Si estamos hablando de fuentes literarias, si estamos hablando de fuentes económicas, la búsqueda de recursos, ¿verdad? ¿De dónde voy yo a extraer esos recursos? Hoy día también la pandemia ha tenido, vamos a llamarle ese beneficio de poder facilitar el acceso a fuentes o recursos económicos para poder financiar diferentes iniciativas. Algunos países abrieron sus economías para financiar a equipos de investigadores internacionales, ¿verdad? Por supuesto, priorizando a los nacionales, pero se diversificó y eso creo yo que es un paso muy positivo. Hubieron instituciones también de país, en el caso de Guatemala, que abrieron también sus puertas y dinamizaron fuentes de financiamiento. Desconozco realmente la orientación de la pregunta, a qué tipo de fuentes se refería, pero en este caso lo puedo abordar desde esos dos puntos y tomar como un beneficio, como uno de los beneficios en la dinámica de avanzar, de atender la emergencia del COVID, la apertura de las fuentes económicas, incluso a nivel internacional para otros países e interinstitucionalmente. Gracias, Lilian. Gracias, Yuba. Y cierro, yo sé que estamos con la quinta pregunta, voy a hacer esta sexta para cerrar, para terminar de atender el chat y la voy a vincular a otra pregunta. Finalmente, ¿cuál es la perspectiva de nuestra región con el ODS 9? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué vaticinan ustedes, expertos que han estado tratando esto, para la región? Y acá cabe la pregunta que nos hace Javier por el chat. ¿Cuál es el papel o qué le pediríamos al sector educativo para promover la innovación a mediano plazo? Voy a arrancar yo, si les parece. Yo creo que la región en América Latina tiene diferencias bastante marcadas. Esto se debe obviamente a algunas capacidades inherentes en los grados de desarrollo que tiene. Por ejemplo, veíamos el mapa que les presentaba de innovación, da una pauta a lo mejor sobre algunos temas que se están moviendo y que han estado avanzados. Hay economías que han logrado un mayor grado de industrialización, que es básicamente un eje que está focalizado en el objetivo 9. La industrialización como un criterio para generar mejores condiciones en la productividad, en la competitividad, y que por supuesto va de la mano con el concepto de innovación. Siempre tenemos un rezago en algunos aspectos como materias primas, que son básicamente lo que se genera, pero no significa que no haya movimiento. Lo que sí debería ocurrir es que el movimiento sea más rápido. Por ejemplo, yo ahora que preparaba esta presentación, revisaba un poco los clústeres industriales más fuertes en materia de innovación, y en la región hasta después de los 50, siendo muy bondadosos, por ahí encontraba referencias a clústeres en Sao Paulo, en Chile o en Argentina, relacionados con industrias de capacidades de producción, de ensamblaje, etc. Más al norte, no tenemos todavía esas capacidades, pero por ejemplo, países como decía, México, Costa Rica, por poner el ejemplo, está utilizando bastante bien la estrategia de nearshoring. Ellos están jalando inversión extranjera directa, potenciando lo que tienen y, por ejemplo, se están especializando en informática y en productos de consumo médico. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver la capacidad de los países de ubicar, porque como les decía, no se trata de decir a un inversionista, bueno, vení acá y empecemos ahora y ensamblamos microprocesadores. No, lamentablemente no funciona así. Hay países que pueden integrarse horizontalmente, hay otros que no lo pueden hacer. Horizontalmente quiero decir a un mismo nivel. Otros lo hacen verticalmente, donde dice solo esto puedes tener. Por ejemplo, en Centroamérica, las industrias más fuertes son industrias de manufactura, pero de primer nivel o muy básicas en textil. O sea, ensamblamos, hacemos
camisas, hacemos, pero muy pocos países pueden preparar los hilos, hacer tela o luego ir y hablar de un proceso más avanzado en logística. Entonces yo creo que nos movemos, pero muy lento, nos estamos moviendo, pero no estamos moviendo muy lento, y ahí es donde yo insisto en la capacidad de acelerar y potenciar tomando esa interacción que puedan darse entre los diferentes ecosistemas. De manera que lo que decía Marcelo, sí, el Estado, yo ahí haría la separación de tener conciencia del concepto de Estado y luego el concepto de gobierno, que al final es la filosofía que mueve el aparato estatal. Y ahí pues obviamente hay todo un debate que ya no nos da tiempo para entrar, pero sí son elementos fundamentales para cambiar de posición. Gracias. Gracias, Eric, Marcelo, Yuba.